Chubut va a tener acceso a un archivo, hasta ahora desconocido, alrededor de 90.000 historias de vida, en poder de la policía de la provincia del Chubut hasta hace poco tiempo, en la ciudad de Rawson, desde la década del 20 aproximadamente, un relevamiento de, como decíamos, casi 90.000 personas, que ahora está en poder de los historiadores. Red 43, primera mano en la sede de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, aquí en Trelew. Vamos a presentarte en exclusiva esta historia desde el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales. Acompáñenme. Gonzalo, gracias por recibirnos en el Instituto de Investigaciones Sociales e Históricas y Sociales de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco en Trelew. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Martín? Bueno, agradecido yo por que nos visiten, más en esta coyuntura, en estas situaciones que estamos viviendo, porque bueno, es un lugar de permanente actividad en años normales, que este año nos está costando mucho más, como a todas y todos, pero que bueno, nos interesa muchísimo que la comunidad sepa, aunque sea una parte de lo que venimos haciendo desde este instituto. Decíamos recién que se va a poder acceder a un capítulo o varios capítulos muy importantes de la historia del Chubut, a partir de la desclasificación que están haciendo de documentos que la policía del Chubut ha hecho llegar a ustedes, ¿no? Que están curando, que están procesando, que están digitalizando. ¿Por qué este material es tan importante? Contanos en detalle. Bueno, estamos justamente dentro del Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales en un espacio que en este tiempo y a espera de lograr en algún momento una infraestructura mejor, está fundamentalmente ocupado por lo que nosotros denominamos el Fondo de Prontuarios Policiales del Chubut, ¿no? El Fondo de Prontuarios Policiales es básicamente un recorrido muy amplio de la historia de la población que habitó y habita en parte Chubut, construido especialmente a partir de la policía de Chubut, de datos que la policía de Chubut recopilaba sobre la población de la región, no en forma ilegal en general, sino de manera legal, por ejemplo, en distintos procedimientos que la población de Chubut tenía que hacer y que durante toda una etapa de nuestra historia territoriana y ya de la etapa también en que éramos provincia, lo cumplía solo la policía, por ejemplo, dar cédula de identidad, dar la libreta de enrolamiento, en muchos pueblos más pequeños hasta entregar licencias comerciales, entregar permiso de armas, y también vinculado a hechos delincuenciales, pero no solo cuando una persona cometió un delito, se hacían prontuarios, sino también cuando una persona era víctima de un delito. Entonces, este Fondo de Prontuarios Policiales lo que recopila es un montón de información, no necesariamente de gente que cometió delitos, también hay de gente que cometió delitos, pero sobre todo la gran mayoría es de la población que habitó Chubut, y en ese sentido hay un volumen de información, un volumen de historia que estamos trabajando lo más rápidamente que podemos, pero con lamentablemente todavía pocos recursos para lo que vos decís especialmente, para que pueda empezar a ser de conocimiento público de nuestra población. Cada uno de estos prontuarios, cada una de estas historias recopila información sobre mucha gente, información que quizás las familias de esas personas no las tienen, ¿no? ¿Qué tipo de información? Bueno, desde fotografías, que nosotros siempre consideramos que es una cosa sumamente valiosa, ¿no? Porque estamos convencidos que muchas de las familias de nuestra provincia quizás no tengan una fotografía de sus abuelos, de sus bisabuelos, y en estos prontuarios en muchos casos hay fotografías, en muchos casos hay más de una fotografía de distintas etapas de la vida de esa persona,
pero también hay datos, por ejemplo, sobre la fecha de llegada a la provincia de esa persona, la fecha de nacimiento, si nació en la provincia, los padres, madre y padre, los hermanos, el grupo familiar, los domicilios donde vivió. Por lo tanto, hay datos interesantísimos sobre las movilidades de la población. Han sido y siguen siendo muy intensas en la Patagonia, ¿no? Totalmente, en la Patagonia, y sobre todo un dato muy evidente, que los que somos de acá lo conocemos muy bien, pero que en estos prontuarios queda recontra en evidencia, en algunos que miramos antes de hacer la nota, ustedes mismos lo veían, de ese contacto permanente que tenemos en la Patagonia con nuestro hermano país de Chile, ¿no? Esa relación a ambos lados de la cordillera, de gente que venía durante un tiempo, que volvía a Chile y que volvía a venir a Chubut, de gente que venía del otro lado del Atlántico, de gente que venía de otras provincias y de gente que circulaba al interior de la provincia de Chubut, de Santa Cruz, de Río Negro, especialmente buscando mejores trabajos, ¿no? Esos recorridos laborales también están sintetizados en muchos de estos prontuarios, son datos interesantísimos para las investigaciones históricas, sociales, y también estos prontuarios, entre otros muchos datos, porque realmente hay un volumen de información enorme, riquísimo para un montón de investigaciones, pero también unos datos sumamente interesantes son los datos biométricos, ¿no? Los datos que hacen a las especificidades biológicas, digamos, de cómo se define, cómo definía la policía a una persona en términos del color de su rostro, de sus características faciales y de datos más estrictos, ¿no? Porque esos datos quizás del color de su rostro, de las características faciales, tienen mucho que ver con aspectos ideológicos, ¿no? Con cómo se caracterizaban a las personas en determinados momentos de nuestra historia, especialmente hasta desde rasgos que tenían un contenido de racismo, ¿no? O de discriminación, pero también hay datos más estrictos, como por ejemplo la altura de la población. Esos datos, la verdad que estos prontuarios dan elementos interesantísimos para muchas investigaciones de tipo biológico, de tipo de salud pública, porque nos permiten acercarnos a, por ejemplo, conocer la estatura promedio de la población de Chubut en determinadas etapas históricas. Pero bueno, estamos todavía en un proceso donde cada uno de estos prontuarios necesitan un proceso de limpieza, eran prontuarios que estaban en muy malas condiciones de mantenimiento en general. ¿Dónde estaban alojados? Estaban alojados en el Museo de la Policía de Chubut. En Rawson. En Rawson, en condiciones malas, no por dejadez de la institución policial, sino porque realmente no tenían las condiciones de infraestructura para eso. Por suerte, nuestro clima suele ser bastante benévolo para el mantenimiento de los archivos, por esto de la baja humedad relativa, y por lo tanto, en general están bien en condiciones, pero hay que sostenerlos, ¿no? Nosotros por eso lo que estamos haciendo es cada expediente, cada prontuario se limpia, una vez limpio se incorpora a una de estas bolsas que lo mantiene en mejores condiciones de sostenibilidad en el tiempo, y en una de estas cajas que a su vez luego asegura su permanencia, y en la medida que podemos vamos cargando los datos en términos de un registro digital de los mismos. ¿Cuántos prontuarios hay?
Mira, ese es un dato que todavía estamos relevando. En una primera instancia nosotros creíamos que estábamos hablando de unos 60.000 prontuarios en total, que es un volumen muy importante, y hoy creemos que hay alrededor de 90.000 prontuarios. Cada prontuario pertenece a una persona. Cada prontuario es una persona, es una historia de vida, ¿no? Pero a la vez en cada prontuario, si uno, recién creo que también mirabas en términos generales uno, por ejemplo, que era una familia de más o menos 10 personas, ¿no? Era un inmigrante chileno que describía a su familia. Entonces, en cada prontuario es la historia de vida de una persona, pero donde encontramos vínculos con otro montón de historias de vidas que sin duda presenta un universo de relaciones y de correlaciones posibles que es casi inconmensurable, ¿no? Nosotros en muchos momentos en que, sobre todo cuando empezamos a hacer el proceso de limpieza, por momentos nos quedábamos diciendo esto es inabarcable. Hoy empezamos a sentir que es un poco más abarcable y que estamos ya empezando a estar en condiciones de iniciar un proceso donde por lo menos empecemos a habilitar la consulta a través de un protocolo donde especialmente quienes son familiares quizás de alguna de las personas prontuariadas puedan empezar a conocer parte de su historia familiar si no la conocían, y en ese sentido es que instancias como esta, de que la comunidad pueda empezar a enterarse de que esto existe y de que estamos en un proceso de apertura a que se conozca masivamente o lo más masivamente posible esta historia que es parte de nuestra historia como provincia, empieza a ser viable. Bien. Antes de dar algunos detalles de esa apertura, ¿no?, de este archivo tan importante, ¿de qué año a qué año más o menos estas historias que son muy valiosas para ustedes, los historiadores, y al mismo tiempo para las familias, porque tienen una carga afectiva, sentimental muy especial, ¿no?, para las familias? ¿De qué periodo a qué periodo van? ¿De qué año estamos hablando? Mira, los prontuarios más antiguos que hemos encontrado están abiertos en los años 30, los más antiguos que hemos encontrado. Pero uno dice, nosotros cuando medimos fechas límites en los archivos, lo medimos de esta manera. El archivo está abierto en el año 30, el más antiguo, pero en esos años 30 se abren archivos, se abren prontuarios de personas nacidas, algunos de ellos, a fines del siglo XIX. Entonces, estamos hablando de fechas límites del archivo que van más o menos desde fines del siglo XIX hasta casi la actualidad. Hay prontuarios que se cierran en el año 2010 casi, ¿no? Porque las personas que van falleciendo, que tenían prontuarios abiertos, prontuarios activos, ese prontuario una vez fallecida la persona se cierra, se archiva, y una vez que es archivado y que la policía ya no lo necesita para su consulta, va pasando a este fondo de prontuarios policiales, ¿no? Entonces, las fechas límites son amplísimas. Uno puede comparar, por ejemplo, este archivo con un archivo existente y muy importante a nivel Argentina, que es el de la DIPBA, el de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, y ese archivo, que es importantísimo, tiene fechas límites mucho más cercanas entre sí, ¿no? Tiene fechas límites, si no recuerdo mal, ahora más o menos del año 20 hasta el año 80, ¿no? Este archivo, en esos términos de fechas límites, es aún más amplio que el de la DIPBA y por lo tanto permite investigaciones de un recorrido mucho más extenso y consultas vinculadas, por ejemplo, a esto, a las historias familiares, a las historias de vida, también mucho más profundo en el tiempo. ¿Te encontraste con algún documento vinculado con la dictadura y el registro que llevaba la policía del Chubut del movimiento de los ciudadanos? Con la dictadura, con la última dictadura militar, todavía no hemos encontrado prontuarios específicamente dirigidos allí. Sí hemos encontrado durante épocas previas donde se hacía un seguimiento, especialmente en lo que era la gobernación militar de Comodoro Rivadavia. Se hacía un seguimiento bastante estricto en términos de las ideologías sociales, por ejemplo, de quién era considerado, acusado casi en la época, de comunista, ¿no? Y se hacía un seguimiento a esa persona, se ordenaba hacer un seguimiento a esa persona, y eso sí hemos encontrado registros de esas situaciones. Y luego hemos encontrado registros, por ejemplo, de trabajadores de origen chileno expulsados durante la dictadura, ¿no? Donde no se le hace un seguimiento específico
a la persona de origen chileno, pero al encontrarlo, especialmente en situaciones, en esos momentos donde hubo una tensión bélica entre el Estado argentino y el Estado chileno, ambos gobernados por dictaduras militares en esa etapa, algunos de esos trabajadores de origen chileno, gente que vivía en nuestra provincia, en algún caso hacía 40 años, como no tenía los documentos actualizados, se lo echaba de repente de un día para otro, ¿no? Gente que tenía familia, que tenía hijos nacidos en Chubut. Hemos encontrado registros de ese tipo que, bueno, que muestran sin duda rasgos sumamente autoritarios y de enorme injusticia, porque luego, por ejemplo, algunos de esos prontuarios muestran luego la continuidad de los reclamos de ese obrero expulsado del país para poder volver al país, y la situación que encontraba era sumamente trágica porque no había ningún registro formal de por qué lo habían expulsado, porque lo habían expulsado de forma ilegal, había caído la dictadura, había vuelto el gobierno constitucional y en los registros formales del Estado argentino no figuraba porque había sido expulsado de forma ilegal, ¿no? Bueno, esos registros sí los hemos encontrado y bueno, son registros que sí, que hacen a mostrar una de quizás muchas otras cosas que creemos a seguir encontrando de las prácticas represivas que se han sufrido en la Patagonia, especialmente la población trabajadora, ¿no? En poco tiempo se va a abrir el archivo, entonces. Esperamos que sí, obviamente en esta situación depende también de las condiciones de la pandemia, pero creemos que sí, y desde ya a quienes puedan estar interesados les planteamos el ponerse en contacto con nosotros a través de cualquier medio, sea del mail, de las redes sociales, de nuestros teléfonos o de la institución universitaria y a través del acceso a la institución universitaria le van a pasar nuestros contactos para tratar de habilitar las consultas que quieran realizar sobre este fondo de prontuarios policiales. Bueno, mil gracias por abrirnos las puertas del instituto. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Realmente vuelvo a repetir lo que decía al principio. Para nosotros es muy importante dar a conocer estas acciones de investigación, de democratización de la información pública, ¿no? Y realmente es muy importante que haya periodistas que lo consideren valioso y que ocupen su tiempo en difundirlo.